¿podemos predicarles aún a estos que tienen el 666? Hermanos, prediquémosle a todos por testimonio de ellos y de todos los que quieran arrepentirse o no arrepentirse, que no digan que nadie les predicó. Porque es que la realidad es que no es el Padre el que los ha rechazado. Porque luego dicen, Dios me rechazó porque yo tengo el 666. No es cierto. Inclusive después de que te has puesto el 666 te hemos predicado y tampoco has querido arrepentirte. Entonces, ¿quién ha rechazado a quién? Es algo interesante, hermanos, de ver cómo ocurren estas cosas en el mundo. No es solo el tema del yo, el que está infectado a nivel particular de un ser humano. Nosotros lo vemos en las iglesias cristianas como un colectivo de personas unificadas en torno al virus del Ouroboros, que nos muestra iglesias que tienen este círculo vicioso horrendo. Entonces la persona peca de lunes a sábado y el domingo va a la iglesia a que le den la galleta o lo bauticen en agua, y luego de lunes a sábado vuelve y peca y repite el mismo círculo vicioso todas las semanas durante toda su vida. ¿Y qué piensa esa persona que va a pasar? La mente se le va poniendo tan negra que un día no puede aceptar que está en un grave error. Y es que son estas iglesias cristianas, llámala evangélica, católica, testigo de Jehová, adventista, las que ponen su propio yo por encima de la ley de Dios. ¿Entendemos? Y tú te pones a mirar, ¿por qué no pueden reconocer sus errores? Y el problema es que ellas tendrían que aceptar que se equivocaron, y eso significa que tendrían que reconocer que después de todo no tenían la razón. Es como renunciar al yo. Es lo que Jesús explicó cuando decía que para seguirlo a Él había que negarse a sí mismo. Sin embargo, nosotros vemos que estas iglesias católica y evangélica no están dispuestas a reconocer sus errores por ningún motivo. Es que Martín Lutero, cuando clavó esas 95 tesis, esperaba que la Iglesia Católica lo llamara y le dijera, ¿sabes qué? Tienes razón. Nosotros hemos estado enriqueciéndonos, vendiendo pases de salida del infierno y del purgatorio, y obvio que nosotros no podemos hacer eso. Tienes toda la razón. No fue lo que ocurrió, hermanos, porque eso significaría renunciar al yo, reconocer el error, reconocer que eres un ser humano falible. Y recordemos que el Papa se hace llamar infalible. Es que el mismo concepto del cristianismo está fundado en puro fango. El concepto de un ser humano que es infalible, el Papa de Roma. Y por eso estos dogmas pues son supuestamente infalibles, aunque no lo son, porque son dogmas de hombres, no son leyes de Dios. Son dogmas de un ser humano, ni siquiera son dogmas colectivos, como se nos hace creer. No, es que el Papa de Roma se los inventó un buen día, como ya hemos probado varias veces con el Concilio de Constantinopla inventándose la Trinidad, con Constantino el Grande en el año 321 inventándose el reposo en domingo, y con la ley sanitaria papal hace 200 años que se la inventó el Papa de Roma. Entonces, no son leyes de la Iglesia ni siquiera, son dogmas de un solo ser humano que se declara infalible. Es el virus del Ouroboros en su máxima expresión. Es decir, que este ser humano se declara que él está infectado, pero que él es infalible y que nada lo puede hacer reconocer su error. Sin embargo, Él viene a liberarte de la infección. Pero ¿cómo puede ser eso, verdad, hermanos? Es que un pecador no puede liberar a otro pecador del pecado. Pues no es posible. Entonces, no debería ser para nada difícil el entender que el bautismo en agua era algo que era parte de la ley ceremonial, porque está a plena vista. Parece mentira, hermanos. Uno se pregunta, ¿cómo es que las iglesias cristianas siguen bautizando en agua después de 2000 años? Y es que cuando lees lo que Juan el Bautista está diciendo
en los evangelios, uno se pregunta, pero ¿de dónde sacó ese bautismo en agua? ¿De dónde lo sacó? Porque, hermanos, de algún lado tuvo que sacarlo, ¿verdad, hermanos? Pues de la Torá lo sacó, porque era parte de una ley ceremonial. Leamos en Marcos capítulo 1, versículo 4 al 5. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces, si el bautismo era acorde a la ley ceremonial, ¿por qué Juan el Bautista estaba fuera del templo judío? Porque la ley ceremonial se desarrollaba dentro del templo judío, ¿verdad? La razón de por qué él lo hacía así es exactamente la misma razón del por qué hoy ustedes son bautizados fuera de las iglesias cristianas y no dentro de ellas. Simplemente porque los líderes religiosos de estas iglesias cristianas tienen el mismo error que tenían los líderes religiosos de la época de Juan el Bautista. Es lo mismo. Ellos habían caído en una terrible apostasía. No querían reconocer sus errores. Entonces estaban enfermos, contaminados e infectados por ese virus del pecado y no podían sanar a otros de ese virus. Y es que obviamente, para tú querer sanar a alguien, lo primero es que te sanes a ti mismo. Jesús lo dijo muchas veces. Antes de tú salir a decirle a un hermano que se saque la paja de su ojo, quítate tú la viga de tu propio ojo. Claro, primero sánate a ti mismo. Y después entonces intenta sanar a otros. Pero los fariseos estaban bien infectados. ¿Cómo podían ellos bautizar a los pecadores si ellos eran más pecadores que cualquiera? Obviamente no es posible. El caso del pueblo judío es muy similar, o tal vez es exactamente el mismo del que ocurre hoy en día con las iglesias cristianas. Miremos los sacerdotes católicos con todos esos casos de abuso sexual. ¿Tú piensas que un sacerdote de estos te va a liberar del pecado? ¿Tú piensas que un pastor que hace parte de esta unión fornicaria de iglesia y Estado te va a liberar del pecado? Es que no es posible, hermanos. Entonces, cuando Jesús estaba reprendiendo al pueblo judío del pecado, a ellos les tocaba aceptar que habían cometido un error, y eso significaba renunciar a sus tradiciones, a su religión inventada y tergiversada. Tenían que aceptar que esa esencia de pueblo judío estaba totalmente equivocada. Ustedes saben, ¿no? Ese nacionalismo que lleva a muchas personas a aferrarse a sus tradiciones, todo eso estaba equivocado. Y es lo que muchas personas no pueden entender, porque son personas que se apegan a sus tradiciones, a sus religiones, a la cultura, a los alimentos, al nacionalismo, y eso va de generación en generación. Y son tradiciones que van en contravía con la ley de Dios. Entonces vemos que el colectivo también lleva ese virus del Ouroboros, y es muy difícil salirse del colectivo. Es muy difícil, pero para Dios no hay nada imposible. ¿Qué pasa cuando tu abuelo te enseñó esas tradiciones que van en contravía de la ley de Dios? Te enseñó a adorar a la Virgen María, luego tu madre te regaló un dije de la Virgen María, y ahora de repente te enteras que la Virgen María está enterrada en su tumba esperando a ser resucitada, y que ese otro ser al que llaman Virgen María es un demonio que anda por ahí haciendo su propia voluntad. Entonces, ¿qué pasa cuando te das cuenta que toda tu familia estaba equivocada de generación en generación y que ahora tienes que rechazar todas esas tradiciones en donde tu familia se reunía? El día de la Santa Virgen, el día de la Navidad, el día de San Patronicio, de San Guandolo, en fin, todos estos santos que realmente eran gobernantes que se disfrazaron de curas, todos ellos eran los dioses de tu familia, y ahora tú tienes que decirle a tu familia: ¿saben qué? Ustedes están totalmente equivocados. Es algo difícil, es negarse a sí mismo, es reconocer
que somos seres humanos que nos hemos equivocado, hemos metido la pata y hemos creído en un cristianismo falso. Y muchas personas no pueden aceptar eso. Se requiere mucha humildad, ¿verdad, hermanos? El entender que esa ceremonia navideña llena de lucecitas y de arbolitos con bolitas brillantes, ¡ay, qué linda! Pero todo es una terrible idolatría. Oh, pero mira, mi familia viene ese día y todos nos abrazamos al calor de las lucecitas navideñas. Ahí es donde está el problema. Sustraerte de toda esa parafernalia es negarse a sí mismo. Pero es que de eso se trata todo, hermanos. Ahí está el meollo del asunto. Y la razón por qué es tan difícil que algunas personas acepten la verdad, porque saben todo lo que conlleva. Es que las personas empiezan a sacar cuentas. Ellos son a veces más astutos que nosotros. Empiezan a darse cuenta, mira, pero quiere decir que las navidades, las comidas, las bebidas, algo así como el pueblo hebreo cuando salía de Egipto, recordando todas esas comidas de Egipto, esas carnes y pescados con cebolla y todas esas tradiciones a las que ellos estaban acostumbrados en Egipto. Ahora tenían que dejarlas atrás. Estaban en el desierto. Y muchos decían, no, llévanos hacia Egipto de nuevo. Queremos ser esclavos, pero felices. Y eso es una terrible contradicción, como ya lo hemos visto. Y es que ellos mismos daban testimonio de eso. El pueblo clamaba y Dios un día dijo, bueno, está bien, los voy a ayudar. Luego los saca y dicen, no, queremos volver otra vez allá. Y yo me imagino a Dios diciendo, caramba, pero no estaban clamando y clamando que estaban esclavos en Egipto. Ahora los saco y dicen, devuélvenos a Egipto. Es el problema del ser humano, que no quiere negarse a sí mismo, entender que es él el que tiene el error. El error no lo tiene tu gobierno, no lo tiene tu presidente, tu senador, tu alcalde, tu médico. El error está dentro de ti. El problema eres tú mismo. No es nadie más, ni siquiera los líderes religiosos. Ellos a la final son seres humanos. Ellos cayeron en el mismo problema en el que tú has caído. Así que, ¿podrás culparlos a ellos también? No, el error lo tienes tú y nadie más. El error está dentro de ti mismo. Miremos, hermanos, en el caso de Juan el Bautista que venimos estudiando, es que él aclara de inmediato cuál es el verdadero bautismo, razón por la que uno se queda como con la boca abierta. Un momento, ¿por qué las religiones cristianas siguen apegadas al bautismo en agua después de casi 2000 años, cuando el mismo Juan el Bautista de entrada declara que el bautismo verdadero no es el que él está haciendo? Él declara que hay otro bautismo mejor. Leamos en el versículo 7 al 8 del mismo capítulo. Y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. ¿Estás leyendo bien estas palabras de Juan el Bautista? Él lo está declarando plenamente, que viene otro tras de él, que es más poderoso que él, y ese que viene trae otro bautismo, un bautismo que ya no es en agua, como Juan el Bautista venía bautizando en agua. No, ya no era así, ahora era en Espíritu Santo. Entonces es obvio que si tú estableces un convenio con el ministro de un gobierno, luego viene